Vamos a leer en Isaías capítulos 13 y 14, pero yendo un poquito para atrás, recordando un poco lo que estuvimos viendo el otro día. El otro día, digo yo, como aquel profesor de universidad que llegó y dijo, como decía ayer, y siguió con la enseñanza, ¿verdad? Dejamos unos capítulos bellos tratando sobre todo lo que tiene que ver con el reino de Emmanuel. Y aquí vamos a dar un cambio de giro. Encontramos aquel príncipe, el príncipe de la paz, Dios con nosotros, reinando sobre la tierra, haciendo que, como dice en uno de estos pasajes, que las armas de guerra sean transformados en utensilios para el campo. Y para terminar, había una parte que me dejé, pero que quisiera usarla como colofón antes de pasar a este trágico momento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nos habla acerca de cuando Jesús viene e instaura su reino en la tierra. Nos habla de un reino milenial, algunos creen que será literal, otros creen que no. Pero lo cierto es que Jesús viene, el príncipe de paz, para instaurar la paz en la tierra, y al que no le guste, que se aguante. Porque Jesús tiene el poder para poder instaurar. Y hay una serie de cosas que muchos creemos que se tienen que producir, no tanto en un reino celestial, sino aquí, en esta tierra. Y dejamos toda esa parte para pasar a esta nueva escena. Aquí vamos a tomar una serie de capítulos que nos van a llevar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, que son oráculos, profecías de juicio sobre las naciones. Y hoy empezamos con Babilonia. Por eso he puesto juicio sobre Babilonia, y aquí empieza la cosa y seguiremos. Así es que entramos ahora no en una sala, en un palacio donde hay un reino, donde hay un rey. Esta vez entraremos en una sala de justicia. Como dicen hoy día, entraremos en la sala de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia. Seguro que últimamente nos está sonando bastante esto. El diccionario dice que es la sala tercera competente para conocer en única instancia de recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra actos y disposiciones de órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, así como del recurso de casación y revisión. Aquí entran todos. Así es que podemos imaginarnos, quería simplemente, para hacerlo más corto, decir que nos encontramos en una sala de juicio. Ya vimos hace un tiempo un juicio, pero aquí es un juicio superior sobre todas las naciones. Y la primera que va a entrar en el banquillo de los acusados es Babilonia. Aquí encontraremos al juez
encontraremos al fiscal, encontraremos a los acusados y encontraremos a las víctimas. Y creo que vamos a ver muchas similitudes con respecto a los tiempos que nos toca correr en estos días. Vamos a leer el capítulo 13 y en el transcurso de la predicación leeré también alguna porción del 14. Dice así la palabra del Señor: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como el de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. No se alargarán. Aquí se nos presentan los hechos. Se nos van a ir descubriendo cosas durante el interrogatorio. A mi mujer le encantan las películas y las series de juicios. Yo creo que en la palabra de Dios encontramos de todo, y en este caso encontramos un juicio. Y finalmente el juez dictará su sentencia.
Nos hubiera faltado traer un martillo de aquellos. El juez dictará su sentencia, de manera que, como dirían, pónganse de pie, su señoría, el juez supremo, va a entrar. Y ahora tomemos todos asiento y escuchemos atentamente. En primer lugar, lo que encontramos es que se juzga a aquel que traía confusión sobre las naciones. Babilonia, la palabra Babilonia viene de la antigua Babel, donde Dios trajo confusión sobre aquellos que se querían unir y hacer una torre en contra de Dios. Así que en este juicio podremos encontrar también que se entremezclan dos tiempos. El primero es un futuro inmediato para Babilonia, para la Babilonia de aquel tiempo, pero también evoca tiempos futuros. Babilonia vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y aquí se entremezclan estos dos tiempos. En todas las edades ha habido, como en este momento, había levantamiento de poderes imperiales que querían arrasar con las demás naciones y tomar el poder de todo eso. Y en ese tiempo era la Babilonia la que se estaba levantando y la que estaba oprimiendo a las demás naciones, entre las cuales en medio de todo ello se encontraba Israel. Y el Señor lanza juicio sobre este tirano opresor y sobre todo su ejército. Así como él confundía a las naciones y las trastornaba, así un día él iba a ser confundido. Así como ese rey Nabucodonosor, que en más de una ocasión, después de un sueño, se levantó confundido y no sabía qué hacer, y Daniel tiene que aclararle todo lo que quería decir todo aquello y explicarle pues lo que iba a suceder en ese momento, y explicarle, como en Daniel 4 también nos explica, y decirle: el día que tú te creas que eres el dueño del mundo, ese día caerás hasta lo más bajo y llegarás a ser como una bestia. Pues así ocurre y ocurrirá en un futuro sobre todos aquellos que lleguen a pensar que son los dueños del mundo y pueden hacer lo que quieran con los demás. Aquí nos da la ilustración de una serie de los conquistadores entrando por las puertas de una nación rendida, donde los príncipes de este ejército conquistador entran por las puertas de los palacios. Desde unas tierras donde no esperaban que llegara un ejército, llegó un ejército numeroso y terrible. El ejército de los medos y los persas, como veremos más adelante. Y en el tiempo final también el Señor mandará su ejército. Nos dice aquí que su aspecto era tan fiero que hasta los más valientes les temblaban las piernas, y dice que eran semejantes a mujeres en el día del parto. ¿Cuánto no será así en los tiempos finales, cuando lleguemos o cuando lleguen a observar a seres flameantes llegando para arrasar la tierra de aquellos que la oprimían? Y siempre en escenas de juicio, aún el mismo Jesús, cuando, como hemos leído en Mateo 24, cuando nos habla de los tiempos finales, de tiempos de juicio, dice que aún
los astros se convulsionan delante de ese día tan terrible que va a llegar y donde va a haber otro juicio, el juicio que conocemos como juicio final. Lo más importante aquí, como nos menciona la palabra, es que los pecadores no tendrán más lugar después de ese juicio. Ni los impíos, ni los soberbios, ni los altivos tendrán más lugar en la tierra. Otra ilustración que nos habla aquí acerca, y no solamente en este pasaje, sino en otros también, cuando el Señor quiere hablar acerca de purificar a los pueblos y especialmente de purificar el carácter, nos dice que van a ser purificados por fuego, como cuando el oro se pone en un crisol y es purificado. Porque el fin de todo juicio no es simplemente castigar al malo, no es un mero castigo, sino la purificación del hombre, para que llegue a ser conforme a la voluntad de Dios. Todos huyen ante la presencia del Señor y su gran ejército, como en el tiempo del Apocalipsis. Aquí dice que cada uno deja lo que estaba haciendo, lo que hasta entonces eran asuntos importantes, y cada uno quiere huir para su tierra. En el libro de Apocalipsis no tienen a dónde huir. Incluso le piden a las piedras que los tapen, que los cubran, porque el Señor viene a juzgarles. Pero no habrá misericordia para el malvado. Hoy es día de misericordia. Hoy todavía hay tiempo para la misericordia. Por eso, si estás viendo en este momento o estás escuchando y todavía no has recibido al Señor, yo te invito a que te acojas a la misericordia del Señor, porque hoy es día de salvación. Mañana no sabemos lo que puede ser mañana. Como estábamos explicando, muchos no pensaban que lo que está sucediendo hoy está sucediendo, pero solamente tenemos que prender un momento la televisión y ver que es verdad. Así encontramos cómo esta nación opresora está siendo juzgada y se está exponiendo lo que estaba haciendo y lo que sucederá con ella. Vemos en los siguientes versículos, del 17 hasta el 22, cómo se pronuncia una sentencia. Dice que llegarán los medos y los persas, y llegaron con Ciro a la cabeza, y tomaron la ciudad en el 539 a.C. Estos guerreros que vendrían, dice que no codiciarían ni el oro ni la plata, no podrían ser comprados, como había conseguido esta gran ciudad y este imperio mercantil comprar a muchos. Dice que no podrán comprar a estos guerreros por mucha plata que les ofrezcan. Su final, dice, llegará a ser como Sodoma y Gomorra. Y después nos dice que aquella ciudad que en tiempos anteriores había llegado a tener ese aspecto glorioso, sus jardines colgantes llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, dice que nunca más sería reconstruida. Aún hoy día, después del paso de los siglos, como mucho y a modo de ruina, se ha restaurado un poco la puerta de la entrada, pero nada más. Allí siguen habitando los animales salvajes. Aquella ciudad nunca se ha podido reconstruir. Y esto es un principio que tenemos que aprender y recordar, que cuando Dios levanta algo, permanece, porque Él lo sostiene.
pero cuando Dios lo destruye, no se vuelve a levantar. Y recordemos las palabras de Pedro el apóstol cuando nos dice que debemos humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Solamente Él nos puede levantar. Así es que pasamos con esto, pasamos al capítulo 14 y después de aplicar sentencia sobre el opresor, nos habla acerca de la restitución. En los primeros versículos nos dice que Israel será restaurado nuevamente. Después de condenar a los malhechores, se dirige a los afectados y les anuncia que sus males serán restituidos. Sus tierras que les fueron quitadas les serán devueltas. Que en lugar de esclavos, ellos tendrán sirvientes. Los que antes los oprimían les servirán, nos dice aquí en el capítulo 14, y el reposo llegará a sus vidas. Qué bueno cuando terminamos nuestro trabajo o cuando termina aquello que nos estaba causando dolor y podemos descansar. Podemos sentarnos y decir, ya terminó. Así, los israelitas en aquel tiempo podían sentirse aliviados sabiendo que un día llegaría el tiempo de su descanso. Pero para eso nos dice que Babilonia tendría que ser destruida por completo. Tras este juicio, como si de una de las películas que mencionaba antes se tratara, imaginémonos a los oprimidos por el momento saliendo de ese juicio como vencedores, salen de los tribunales con gran alegría y allí en la escalinata de los tribunales les espera toda la prensa para hacerles fotos y para preguntarles que cómo están, que cómo se sienten. Ahora llegamos a este momento en los versículos 4 hasta el 11. Probablemente, porque nos habla aquí de cánticos y de alegría, probablemente los israelitas, cuando volvían después de los 70 años de cautiverio, cantaban canciones volviendo a su tierra natal. También en el libro de Apocalipsis encontramos numerosos cánticos de los redimidos del Señor. Y dice, como estábamos hablando antes, gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, donde tiene que llegar el Evangelio, cantando al Señor. Mientras que las naciones opresoras que hoy se enseñorean y que en aquel tiempo se enseñoreaban, iban a caer. Poco a poco, en ese interrogatorio, como decía antes, van saliendo cosas. Se van descubriendo cuando interrogan a uno, le preguntan al otro, y poco a poco van saliendo cosas que nadie quería que salieran, que estaban ahí debajo de la alfombra, o como se dice hoy en día, dicen que los políticos son como el aloe vera, ¿verdad? Que cuando más lo investigas, más propiedades salen. Pues aquí en este interrogatorio van saliendo más y más cosas que iremos descubriendo. Los árboles, dice, los árboles, más que las personas, diría yo, en aquel tiempo, eran los que más pagaban el pato en el tiempo de la guerra. Porque los que no se cortaban y se utilizaban para hacer armas, se quemaban o se destrozaban para que no los utilizaran sus habitantes. Así es que aquí se menciona también a los árboles. Pero poco a poco, conforme se va destramando
todos estos acontecimientos en medio de estos árboles, podríamos decir, se va desdibujando una figura que dice que incluso sorprende a los mismos árboles y a todas las naciones y hasta el mismo Seol, el lugar de los muertos, se sorprende. Aquí encontramos a los implicados en toda esta trama. Descubrimos al que estaba orquestando todo esto. Y en este pasaje del capítulo 14, permitidme leerlo por un momento para que veamos de lo que estoy hablando. Dice en el versículo número 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La mayoría de los comentaristas, al leer este pasaje, coinciden en que estas palabras, que son una endecha para el rey de Babilonia, van más allá y trascienden lo conocido. Se dirigen hacia aquel que, como decía antes, ha estado orquestando y sigue orquestando todo esto desde el plano espiritual. Nos está hablando del maligno, de Satanás. Nos habla del mismísimo Lucifer, que aquí lo menciona y le llama Lucero, el que debilitaba las naciones. Nos habla acerca de cómo planeaba desde tiempos antiguos llegar hasta el mismo cielo y plantar allí su trono. Pero dice que fue echado hasta el Seol. Nabucodonosor llegó a pensar que era semejante a Dios. Después de escuchar acerca del sueño de aquella estatua, mandó que construyeran una estatua gigante y que la adoraran. Pero él también cayó y tuvo que reconocer que no era Dios. En ocasiones así, incluso nosotros tenemos que revisar nuestros pensamientos. Como decía antes, el altivo, el soberbio, caerá y tendrá que reconocer un día, como dice el apóstol Pablo, que Jesucristo es el Señor. Tenemos que revisar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y ver quién las inspira, porque el diablo está siempre preparado para devorarnos o, cuando no, para poner en nosotros pensamientos que no son otra cosa sino para hacer mal. Y en penúltimo lugar, nos habla acerca de un futuro juicio y destrucción. No solamente la destrucción llegó para Babilonia, sino que llegará también en un tiempo final. Aquí nos explica nuevamente cuál será el final de todas estas cosas. En primer lugar, desprecio y humillación para aquellos que pretenden ser lo más grande. En segundo lugar, nos habla de ignominia contra el deseo de fama. No hace mucho estuve leyendo acerca de una cantante que en su época de más fama le preguntaron acerca de cuáles eran sus planes y sus ideas de felicidad, y dijo que no sería completamente feliz hasta que no fuera más famosa que Dios. Todos
o muchos en este mundo tienen anhelos de grandeza, pero muchos con el paso del tiempo caen en la ignominia. Dice que no habrá lugar para ellos, ni siquiera para sus descendientes. Y nos recuerda que Babilonia no tiene futuro. No hay futuro contemplable para Babilonia. El Señor aquí en este pasaje, en los versículos 18 hasta el 27, nos asegura que Él va a cumplir su voluntad sin que nadie pueda impedírselo. ¿Quién puede levantarse en contra de Dios y ganar? Verdaderamente nos conviene alinearnos a su voluntad, porque nadie puede impedir que su voluntad se cumpla. Y en último lugar, encontramos a otro cómplice en esta historia. Recordemos que los cómplices no solamente son los que están participando, sino que si están en el equipo, también caen. Así como el coche que espera en la puerta a que salgan los atracadores del banco con las bolsas llenas, ese, si los cogen, también va a la cárcel. También va a la cárcel. Pues aquí encontramos que los filisteos también eran cómplices en todo este complot. Y finalmente cayeron. Los asirios aplastaron a Filistea, porque los filisteos no solamente se acabaron en los tiempos de David, quedó allí una parte que seguían oprimiendo al reino de Israel. Pero finalmente, bajo los asirios, con los reyes Sargón y Senaquerib, cayeron. Los que habían oprimido y pretendían volver a oprimir al pueblo de Dios, cayeron. Pero Dios cuidará de su pueblo. Dice, hasta el más pobre. Por tanto, confiemos en el Señor, porque el tiempo de su redención está cerca. Así es que terminamos aquí estos capítulos 13 y 14, y quisiera hacer un pequeño resumen antes de terminar con algunas palabras que nos ayuden a recordar. En primer lugar, el que confundía será confundido y será ajusticiado. El que destruía, llegará un tiempo en que será destruido. Al que perdió, se le devolverá lo que perdió. Y habrá alegría para los que ganaron con justo juicio, porque Dios es el juez. El que se movía detrás de las sombras, también recibirá lo suyo. Y en un futuro, no muy lejano, todo esto será a mayor escala. Y en último lugar, los cómplices también pagarán. Que el Señor nos ayude a vivir en estos tiempos difíciles. Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?